ese fin de semana? Bueno, acá en Río Gallegos les cuento que estuvo divino. Para los que son del interior de la provincia, estuvo precioso. Hizo un sol, estaba para salir a la ría, para salir a las plazas a tomar mate en familia, para visitar a los amigos, para pasar una tarde hermosa. Y las mamás recibieron muchos regalitos, mucho cariño, muchos mimos. ¿Cómo anduvimos? Bueno, hoy tenemos que seguir charlando de esto que a lo mejor para muchos no entienden nada. De repente la encontramos a la doctora Pereira hablando de familia en medio de todas las tardes, 17:30, 17:45, por ahí, depende de cómo enganchemos la señal. Y la encontramos hablando de familia y no entendemos por qué. Bueno, entérate, ¿sabes por qué hablamos de familia? Porque dijimos que la familia es el primer estado de gobierno que Dios instituyó. Es bíblico. Y como habíamos dicho también en el primer programa, nuestra nación, nuestra provincia es cristiana. También dije en el primer programa que era no porque a mí se me antojó, sino porque nuestra Constitución Nacional dice que nosotros somos un país cristiano y que nuestras leyes están amparadas por Dios. Entonces, yo tiré ahí la pregunta para que todos empecemos a pensar. Si nosotros somos un país cristiano y nuestras leyes están amparadas por Dios y están basadas en la Biblia, ¿cómo puede ser que tengamos una pérdida de principios y de valores? ¿Cómo puede ser que hay cosas que no se entiendan? Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de la familia, porque si es el primer estado de gobierno y generalmente ese pequeño estado de gobierno es de 3 o 4 integrantes, o sea, el gobernador, el vicegobernador y puede llegar a haber un ciudadano. Depende de cuál haya sido el fruto de su mandato. Y en otros casos va a ser de 4, de 5 hijos, ¿sí? Entonces, si en ese primer estado de gobierno no nos podemos poner de acuerdo, ¿cómo vamos a pretender que los gobernantes se pongan de acuerdo en un montón de cosas viniendo de diferentes estados de gobierno, diferentes familias que les dieron o proporcionaron para la crianza estructuras tan dispares, ¿no? Entonces, por eso empezamos a hablar de familia, teniendo ese concepto, a la familia como el primer estado de gobierno. Y entonces empezamos a tocar lo primero en la familia, hablamos un poquito de cómo se armaba el matrimonio, ¿no? Que tendría que estar basado en principios bíblicos. O sea, ¿por qué uno elige una persona para formar pareja? Pero después seguimos hablando cómo nosotros logramos, para poder tomar esa decisión el día de mañana, de qué elijo para casarme o para compartir la vida. Primero tengo que ver cómo fui criado. Entonces ahí es donde nos adentramos a hablar, que hablamos bastante el viernes pasado, acerca de la relación de ese bebé cuando recién llega con la familia y con el entorno, de esa primer conexión que hace con el mundo, que dijimos que la realiza el bebé a través de los ojos de los papás, tiene esa primer conexión con el mundo. Entonces, que por eso una de las cosas importantes que los pediatras y los obstetras hacían hincapié en la mamá, que cuando debe amamantar, que trate de mirar a los ojos al bebé. Y ahí estuvimos hablando de cómo el bebé recibe ese estímulo, ¿sí? Que ese estímulo genera toda una información que llega al sistema nervioso central, que genera un recuerdo y que produce asociaciones neuronales. Todo esto está en el último programa, que por si alguno no lo escuchó, lo puede escuchar porque quedaron grabados en YouTube. Así que para seguir avanzando en el tema, si alguno lo quiere escuchar, están en YouTube los 3 primeros programas de cómo comenzó esto, porque esto es un sueño que nace en el corazón de Dios y en mi consultorio, de querer ayudar a la gente y no saber cómo.
porque me visitaban nada más, también lo dije en el primer programa, por un síntoma. Entonces, cuando empezábamos a charlar acerca de ese síntoma y ver a esa persona no solamente como un paciente o como con un síntoma que viene a la consulta, sino ver su entorno, ver su crianza, ver un montón de cosas que hacen que quizás el alma esté herida. Entonces ahí van a entender mucho de lo que vamos a seguir conversando estos próximos días. Entonces, habíamos dicho que una persona empieza a formar su conducta, su personalidad, a través de la sumatoria de las diferentes conexiones que hace con el entorno en el cual vive. Primero con sus padres, después dimos el ejemplo el viernes pasado cuando entra al jardín, cuando va al primer grado, cuando llega al secundario, hablamos del bullying y hablamos también un poquito, así muy por encima, porque ya vamos a traer, o sea, estamos hablando algunos temas así muy, muy por encima, muy superficialmente, pero la intención es traer personas que hablen de cada temática en una forma mucho más certera, o sea, que se adentren en el tema del bullying. También hablamos de una ideación de suicidio que puede llegar a producir ese bullying. También vamos a traer gentes que estén empapadas en el tema para poder hablar de eso y que ustedes se puedan quitar dudas. Entonces, volviendo, esa pequeña personita que se está formando y que ve a través de los ojos de papá y mamá, que ve a través de los ojos de los docentes de la escuela del jardín de infantes, de la escuela primaria, y llega al secundario y bueno, se enfrenta con una realidad ahí que todavía no sabía si era niño o era adolescente cuando recién ingresa al secundario. ¿Por qué? Porque es una edad donde empiezan a surgir no solamente a confluir, no solamente la información externa que el niño, el adolescente, está recibiendo del medio donde se rodea, la escuela, la familia, los amigos, el barrio, sino también de su sistema neurovegetativo. Ahí ya vamos a la parte médica, ¿no? Entonces empiezan a ver como reacciones que a veces los papás nos descolocan, porque o se enojan, o de repente lloran y no sabemos por qué lloran y les preguntamos y dicen que no saben por qué están llorando, qué es lo que les pasa. Y si a eso le sumamos que el mundo en el cual están insertos lo que más trae es dudas y ninguna certeza, y todo el tiempo a través de los medios de comunicación lo están bombardeando con eso, con dudas y no con certeza, empiezan a tener mayor sensación de inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque ya ellos se sienten con sus propios miedos, más los que el medio le imprime y dice, ¿para dónde voy? ¿Acá dónde corro? Y si no tienen una familia que se denomine, que no solo se denomine cristiana, hablamos también de eso, acerca de qué era ser un cristiano nominal. El cristiano nominal es el que dice, yo soy cristiano porque a mí me bautizaron de chiquito, porque tomé la comunión, porque me casé por la iglesia, o porque voy a la iglesia evangélica y me bauticé de grande. También hablamos de que acá no importaba si eran católicos o evangélicos. La idea es que fueran cristianos, y la idea era que tuviéramos principios y valores cristianos a los cuales podamos volver. Pero los cristianos que son nominales, que realmente con sus vidas no profesan esa fe que dicen tener, son los que más vulnerables y expuestos están a las tempestades que la vida nos trae a diario, porque es una realidad. Las diferentes etapas evolutivas en la vida de cualquier ser humano nos desafían a poder estar. ¿De qué forma voy a estar parado frente a una tempestad? Sea la edad cual fuere. Si es en la niñez, cuando tengo que ir al jardín el primer día, si estoy muy apegado a mamá, a papá, a mi abuelo, porque no tengo amiguitos, porque no me sacan a la plaza o por lo que fuere, me va a costar más el desapego de mamá. Y es esas mamás que tienen que estar en el jardín y
están todos los niñitos solos y ella pobre tiene que estar ahí las 3 o 4 horas esperando que el nene pare de llorar porque no puede mezclarse entre sus compañeritos, en forma normal, debido a que constantemente tiene que tener la mirada de mamá cerca. Eso para ese niño, aunque a nosotros nos cause gracia, para él tiene un gasto de energía emocional grande, porque ese es su mundo, eso es lo que conoce. O sea, su mundo son sus papás, y el sacarlo de su mundo e insertarlo de golpe en un lugar donde hay maestras, o sea, mujeres grandes, más grandes que él, que no son su mamá, niños que no conoce, que vio por primera vez y con los cuales se tiene que quedar a compartir, ya para ese niño es un impacto emocional. ¿Qué más impacto va a ser para el que entra al primer grado? Porque no solo por ese desapego que ya no está más en el jardín y agarra los bloques y va al área de juego, si le gusta la carpintería, si le gusta la cocina, si le gusta lo que le gusta, sino que ahora se tiene que sentar, mirar y escuchar a la maestra que le está explicando cosas que para él son nuevas. Entonces eso también le genera un estrés emocional. Cuando la maestra escribe y de repente están en los 3-4 meses de haber comenzado las clases, la maestra escribe, les da un tiempo para que ellos puedan copiar en su cuaderno y él no llega y de repente le borran y entonces él siente la frustración de que por qué el compañerito pudo y yo no. Entonces parecen cosas vanas, parecen pavadas, pero que para el chico es un mundo. Y es una tempestad en su pequeña vida. Y así el que llega a la adolescencia. Entonces, la forma en que vamos transitando esas etapas desde lo emocional hace que yo genere, de acuerdo, también lo habíamos comentado, de acuerdo a la carga emocional que esa situación me genera, va a hacer que se grabe más fuerte en mi memoria o no, por la carga emotiva que me generó. Si yo me peleo así, no, esta remera es mía, como se pelean normalmente los hermanitos en la casa, que dicen, no, pero se puso mi remera, o me agarró mi juguete, o me quitó mi virome. Bueno, esas son peleas sonzas. Ahora, si esa pelea viene con una carga emotiva, donde la mamá se para y toma partido por uno de los hijos, y por el cual toma partido lo defiende, y al otro lo defenestra con las palabras, en el momento del enojo, ¡wow! Ella se descargó, la ira la exteriorizó, pero ese niño quizás quedó marcado emocionalmente porque para él esa pequeña tempestad, mamá, que para vos no era nada, para él significó que a lo mejor a vos te interesa más su hermanito que él mismo. ¿Por qué? Y porque defendiste más a su hermano y no escuchaste la voz de los dos respecto del conflicto. Parecen cosas tontas, pero lo que acá les tiene que quedar es que todo eso graba cosas en nuestra memoria, que se van acumulando en nuestros pensamientos y que llegado un momento, cuando tomamos decisiones en nuestra vida, esas cosas que tuvieron mucha carga emotiva generan mucha presión para la toma de decisiones. Lo dije el otro día también con un ejemplo, de aquel que por hacerle bullying le decían narigón, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, fíjense que no son pavadas, parecen pavadas, pero no son pavadas. Y bueno, a tal punto no son pavadas que a mí me encanta, por ejemplo, ahora cuando salgo, desde que empecé a prestar más atención respecto a esto de las familias, el domingo, desde el sábado a la noche ya tuvimos una reunión que nos reunimos siempre con mis amigas, que les mando un saludito a la noche, y tienen chicos de diferentes edades, tienen desde 7 años, hay de 12, hay de 16, de 17, y nos llegó uno de 24 que ya está en la universidad, está en 4º año de medicina. Entonces, charlando con ellos, digo, qué importante lo que uno hace, ¿no? Y cada vez que nosotros nos sentamos con nuestras amigas a cenar, mi esposo es el que nos hace los sábados a la noche el asadito, y ayer nos agasajó haciendo unos ravioles con tucos. Ese varón que es una bendición de Dios. Bueno,
los chicos, a mí me llama la atención porque hay el hijo de una de mis amigas que dice, pero no bendecimos los alimentos. Si alguno empieza a comer, dice, pero no bendecimos los alimentos, y me mira a mí. Y bueno, le digo, a ver, ¿quién va a hacer la oración? Porque yo les enseñé, obviamente, con los principios cristianos, en todo uno tiene que dar cuenta de lo que hace, ¿no? Y damos gracias en casa todos los días por ese plato de comida que llevamos a la mesa. Agradecemos a Dios. Y lo hacemos también en la casa de mis amigas, y los chicos se acostumbraron. Entonces le damos la oportunidad que el que quiere hacer una oración puede hacer una oración para bendecir los alimentos. Y el de 7 años salta cada 2 por 3 que nos olvidamos y dice, se olvidaron de orar. Pero ayer me llamó la atención porque el de 24, el que vino a saludar a su mamá por el Día de la Madre desde Buenos Aires, le digo, ¿te acordás cuando recién llegamos acá que tendrías 9 años? Le digo que también bendecíamos los alimentos. Ay, me emociona, perdón. Sí, tía, me dijo. No me olvido nunca. Wow. ¿Y saben qué tremendo que es para una tía del corazón ver cómo estamos influyendo en la vida de nuestros chicos? ¿Qué hijos estamos formando? Normalmente escuchamos que qué país le va, cuando nos quejamos, porque para quejarnos somos rápidos. Para hacer cosas buenas nos cuesta, para emprender cosas buenas. Pero para quejarnos somos rápidos. ¿Qué hijos? ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Mirá cómo estamos. Y despotricamos contra el gobernador, contra el vice, contra los ministros, contra ta. En algunas cosas sí tenemos razón, en otras a lo mejor no. Primero porque no nos podemos sentar en el lugar de Dios para juzgar a nadie. Si miramos desde ese lugar, no podemos hacerlo. Pero la idea tendría que ser al revés. Si dijimos que la familia es el primer estado de gobierno, ¿qué hijos le estamos dejando a nuestro país para que puedan ser los futuros gobernantes? Hagamos al revés la pregunta. ¿Qué hijos les estamos dejando a nuestro país para que sean los futuros gobernantes? Entonces, que un estudiante de medicina de 24 años me diga, sí, tía, me acuerdo, a mí me emociona. Que él se acuerde que alguna vez hubo alguien que le hizo ver, más allá de que comió un plato de comida, que teníamos que agradecer por ese plato de comida que podíamos compartir. Y lo otro que solemos hacer es brindar, y como el tema de Pimpinela, brindamos por la familia y por los amigos. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en valor eso que se desvalorizó tanto, ¿sí? La familia y los amigos. Así que son pequeñas gotitas en un mar de redes sociales que tenemos, pequeñas gotitas que a diario les podemos dar de beber a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes que están en derredor nuestro, ¿sí? A raíz de eso, leyendo hoy en una red social, encontré a alguien que hace una pregunta, ¿no? Se acerca de que nuestros países sufren problemas reales y graves, pero parece que lo que nosotros estamos haciendo hoy, que es tratar de educar para una familia fuerte, sana, que genere un sistema de gobierno fuerte y sano, con estructuras sólidas, ¿sí? Porque no podemos construir una casa, no podemos construir una provincia. Si usted quiere construir una casa, lo primero que hace, ¿no son los cimientos? Y bueno, usted no va a ir a poner el ladrillo sobre la tierra. Va a armar primero un cimiento fuerte, seguro, donde poder comenzar a colocar los ladrillos para levantar las paredes de su casa. En una provincia y en una nación es exactamente lo mismo. Entonces, no soy yo solamente la que se le ocurrió, ups, qué bueno, vamos a hablar de familia porque a mí se me ocurre. No. Son varios países que están pensando por qué hay tanto ataque en contra de las familias. Y entonces dice que lamentablemente
Se aprobó una resolución de los derechos humanos con todo el lenguaje nefasto, del que habían estado hablando las redes sociales anteriormente, dice. Están obsesionados con la orientación sexual e identidad de género. También están obsesionados con los llamados derechos sexuales y reproductivos. Están tan alejados de la realidad. O sea, ¿por qué estamos tan obsesionados con los derechos reproductivos y con la identidad sexual? Si hay un montón de otras cosas con las cuales se cimentan una nación y no es con esto. ¿Por qué están tan preocupados? Te tiro la pregunta y me encantaría escuchar en algún momento a través del número que te lo colocó en pantalla nuestro operador, pero que yo te lo repito, 2966 38 77 74. Allí vos podés llamar o dejar tu mensajito y contarnos qué pensás acerca de esto. ¿Por qué están tan obsesionados con respecto a la identidad sexual y a todo lo que es el sistema de salud reproductivo? Y no estar, por ejemplo, obsesionados con la educación y la salud de nuestras familias. Porque los chicos se tienen que educar. Nosotros los educamos con respecto a todo lo que son valores y principios cristianos en casa, y para eso estoy haciendo este programa, para que vos tengas herramientas que puedas utilizar con tus hijos. Pero la escuela se tiene que encargar de darle todo el conocimiento científico que el niño necesita para ir creciendo intelectualmente y el día de mañana poder desarrollarse y ser una nación que sea medianamente instruida. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados con algunos temas, diríamos obsesionados, y no con otros, como la educación y la salud? Te lo tiro para que pienses. Y seguimos nosotros con lo de la familia. Entonces, nosotros habíamos dicho que esa red hacían que el chico fuera formando sus pautas de pensamiento, sus estructuras cerebrales, que cuando tuviera que hacer un juicio de valor iba a sacar de su memoria esa información y lo iba a usar para comparar con la información que estaba entrando ahora por su sistema de percepción, y en base a eso, a lo que él conocía, iba a ejercer su juicio de valor. Entonces, nuestras creencias y valores, todas nuestras conductas, están relacionadas con el matrimonio y la familia. Así que estas tendrían que estar cimentadas, montadas, no en presunciones que hemos absorbido de nuestros padres o de alguien que dice hoy, bueno, quiero ser ratón, y resulta que por más que me quiera achicar, no voy a ser ratón porque soy una mujer. Entonces, ¿de dónde saco yo la información? ¿Dónde saca la persona la información para poder hacer esos juicios de valor? De sus amigos, de sus maestros, de la comunicación, de la cultura, de todo lo que les rodea. Entonces, hoy cuando charlamos con un chico y le hacemos esta pregunta a los jóvenes, como yo me siento, el otro día se dio un tema con este que vino de Buenos Aires, con este sobrino del corazón que vino de Buenos Aires, y que charlando le hicimos varias preguntas, qué pensaba acerca del noviazgo. Bueno, salieron unos temas muy picantes que hay algunas cosas no las puedo comentar, pero otras sí. Bueno, y por ejemplo, charlando le preguntamos si están de novios, sí. Y bueno, ¿y qué piensan acerca de irse a vivir juntos o casarse? La mayoría de los chicos dicen, no, yo no me voy a casar. ¿Para qué me voy a casar? Te responden, ¿por qué tendría que casarme? A ver, decime por qué tendría que casarme, te contestan. Y entonces, la respuesta de ellos es, muchos de mis amigos que estaban como yo, decidieron casarse y resulta que después que se casaron les fue mal.
Y no solo eso, que le fue mal, sino que tuvieron más problemas porque empiezan con todos los problemas legales. Así que ¿para qué me voy a casar? Así me voy a vivir en pareja y me ahorro el vestido de novia, me ahorro la luna de miel, me ahorro las fotos, el video, la fiesta y lo que es por sobre todas las cosas, me ahorro todos los problemas legales que se suscitan cuando yo me separo. Ay, 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 ay. Entonces uno se queda con el ojo cuadrado como grande y dice, ¿y ahora qué le contesto a este? ¿Qué respuesta tenemos? ¿Cómo rebatimos estas respuestas? Y bueno, yo empecé a pensar críticamente acerca de esas cosas, ¿no? ¿Y por qué la gente debe casarse? ¿O por qué la gente no debe casarse y sí puede cohabitar? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Y qué acerca de los hijos? ¿Sí? Acerca de qué enseña la Biblia, acerca de los hijos y de la crianza. Cuando nos ponemos a pensar en estas cosas, en realidad me di cuenta que el pensamiento que tenemos de cristianos está más influenciado por todo lo que nos rodea que por todos los principios y valores bíblicos. Porque cuando los chicos plantean este tipo de cosas, a vos o a mí, que nos decimos cristianos, si no tenemos una buena estructura emocional basada en pensamientos cristianos, empezamos a flaquear y ya decimos, y bueno, y no solo, o sea, este es un tema que estamos tocando con respecto a la familia, si matrimonio sí o matrimonio no. Pero hay un montón de otros temas que también, si uno no tiene en claro dónde está parado, no sabe para dónde va a salir. Y entonces, nosotros como cristianos, fuimos llamados, entendemos que fuimos llamados a pensar de manera distinta. Y cuando yo comencé a hacer esta pregunta, no solamente con los chicos que son hijos de mis amigas, sino también con muchos de los chicos con los que ahora, a raíz de mi parte política, tengo acceso de conversar, chicos militantes. Cuando converso con ellos, me doy cuenta que la mayoría piensa igual, que le huyen al matrimonio. Le huyen al matrimonio por todo lo que esto genera, ¿no? Fíjate que una de las cosas que dicen, ¿para qué me evito el tener que hacer una fiesta, el tener que pensar en el vestido, las fotos, el video, la luna de miel, la casa, lo que hay que ponerle adentro? O sea que para los chicos es como ese niño de primer grado que entró hace 4 meses al primer grado, la maestra escribe, les dice, copia Juancito, ¿por qué no estás copiando? Juancito copia de acuerdo a su ritmo, porque tenemos que entender que todos no tenemos el mismo ritmo. Todos no somos iguales, somos únicos e irrepetibles, y la capacidad de aprendizaje de Juancito a lo mejor no es la misma que la de Pedrito. ¿Por qué? Y porque la vida de Juancito no es igual que la de Pedrito. Por sus relaciones intrafamiliares y extrafamiliares que a lo mejor emocionalmente lo hacen tener en la clase que pensar, cuando llegue a casa mamá y papá estarán peleando, mi papá se habrá ido de mi casa, por ejemplo. Y en cambio Pedrito dice, qué bueno, ahora cuando llegue a casa seguro que mi papá con la notita que le dejé ayer me trajo de regalo la zapatilla que le pedí. ¿Es la misma la realidad de Pedrito que de Juancito? No, no es la misma. Entonces, si los chicos no tienen desde los primeros años de vida la seguridad que somos nosotros, los encargados de darle esa simiente fuerte y esa estructura inamovible de los principios bíblicos y esa fe que viene por el oír, que tu papá me tiene cansada, ya no lo aguanto más. Mira, la próxima lo echo y nos agarramos las cosas y nos vamos a la casa de la abuela y se ha terminado. Y el pibe se va a la escuela con 6 años pensando, ¿qué haremos cuando vuelva? Si mi mamá se pelea con mi papá,
¿Seguiremos estando en casa o nos iremos a la casa de la abuela? Entonces, eso le genera inestabilidad emocional. Después resulta que llega a la casa, está todo bárbaro, pero al otro día se levanta y el padre se enoja por algo, dice, pero ¡ay! Apagaste el despertador y yo me quedé dormido. Agarró el despertador, lo dio contra el piso. En esta casa siempre lo mismo. Y el chico, papá dio el despertador contra el piso. Para vos que te sacaste la bronca no fue nada, pero para el chico fue... Nos estamos por matar acá adentro porque nos quedamos dormidos. No me puedo quedar dormido. Entonces él ya entiende que no se tiene que quedar dormido porque el papá se puede enojar. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? A esas redes neuronales que nos tienen que dar seguridad y que las estamos formando con ejemplo y no solo con palabras, con ejemplos de papá y mamá. Pénsalo, mientras vamos al corte y te deleitamos con un temita musical. Estás en 105.5. Algunos nos escuchan, otros nos miran las 24 horas en FM Popular 1055.esenvivo.com.ar. Le ponemos una pausa. Escuchá a los que tienen una propuesta para vos. Inicio de espacio publicitario. FM Popular, radio comunitaria. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Tu radio. Es miembro de la Red de Radios Unidas Argentinas. Un espacio plural, donde confluyen radios de todo el país, Latinoamérica y España. Tu radio es parte de Radios Unidas Argentinas. Radios Unidas Argentinas. Gallegos está de fiesta. Gallegos está de fiesta, porque en Popular 105.5, de 9:30 AM a 13, comienza Las Mañanas de Argota. Las Mañanas de Argota. Noticias, actualidad, política y los monólogos que marcaron un antes y después. Las Mañanas de Argota. Con entrevistas en un mano a mano, como siempre les gustó. Todo esto de la mano de la agencia Telam y más de 40 diarios digitales en cadena. Porque programas hay muchos, pero tu programa solo uno, de lunes a viernes, en Popular Comunitaria 105.5 y El Quinto Poder, donde las noticias no son una película de Netflix. La Barriada ya tiene su parada de taxi las 24 horas. Radio Taxi Glaciar SRL, sobre la calle 38, esquina 17. Si usted tiene Movistar, marque 29 66 62 03 23. Con la compañía Claro, 29 66 56 96 40. Con la compañía personal, 29 66 51 32 75. Radio Taxi Glaciar SRL, en el barrio Bicentenario, las 24 horas. Cámara de Autotransporte de Cargas, Servicios y Logística de la Patagonia Sur. Cursos LINTI, licencia de transporte interjurisdiccional para cargas generales y mercancías peligrosas. Cursos de manejo defensivo de flota liviana y flota pesada, homologados para la industria petrolera y minera. Informes al teléfono 29 66 54 48 75. ¿Te olvidaste de la torta? ¿Te olvidaste de la torta? No te preocupes. Caramelo de chocolate.
Comunicate con nosotros y lo solucionamos. Todo casero, de Gladys Cruz. Tortas de bizcochuelo, de hojaldres, tortas de casamiento, de 15 y mucho más. Además, te recomendamos las tortas mixtas. Llámanos al 2966 72 23 35. Tomamos pedidos con anticipación y disfruta los sabores recorriendo tu paladar. Trabajamos con todas las tarjetas. Reparto sin cargo. Todo casero, de Gladys Cruz. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Qué lindo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. El próximo fin de semana no te pierdas una nueva transmisión del equipo Puesta a Punto, transmitiendo en vivo desde cada autódromo para la Red Federal de Automovilismo. Seguinos en nuestras redes sociales para ver los horarios y para informarte de todo lo que pasa en el deporte motor. La escena queda lista. Este fin de semana, con una nueva fecha del turismo carretera, somos Puesta a Punto. Somos todos. Vas a olvidar. JJ Lubricantes. JJ Lubricantes. Nos cambiamos de lugar para una mejor atención, al frente del centro administrativo del barrio San Benito. Filtros de aire, aceite, combustibles, repuestos en general, y lo que no está, lo pedimos. Las mejores líneas en anticongelantes. No dudes en consultar. Si tenés problemas con tu automóvil, estamos en calle 34 y 17 del San Benito. Teléfono 2966-660383. Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina. El dial está podrido de emisoras. Es tanto el dolor de no saber qué escuchar, que eso nos lleva al desconcierto, a la desolación y hasta al desánimo. No estás solo. Somos un grupo radiofónico que está dispuesto a salvarte. ¿Qué tienen para ofrecer? ¿Calidad? Contenidos. Oferta y demanda ficticia. Cansados de tanta pluralidad y poca calidad de los demás. Somos los únicos dueños del aire. Hoy más que nunca. Somos la radio que las otras radios escuchan. Nuestra competencia no existe. No tenemos rivales. Los adversarios radiofónicos no están a nuestra altura. Somos superiores y se lo gritamos en la cara. Sin miedo a nada. Cansados, al igual que vos, de tanta mediocridad en el dial. Nos faltaba un motivo que nos lleve a latir radio otra vez. Somos la razón de tu existencia para volver a la radio, a su lugar original. Desde Río Gallegos, capital de Santa Cruz, transmite la radio más elegida por todos. FM Popular, Comunitaria 105.5, APN, ASIAD, ENACON. La mejor música todo el día. FM Popular Comunitaria, una radio que se deja escuchar en todo momento. Espacio publicitario. Volvimos. La radio continúa con su programación. No hay nada más lindo que la familia unida, atada con los lazos del amor, sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño. Bueno, y veníamos hablando de que a los jóvenes les parecía que era mucho más fácil cohabitar que casarse, pero eso lo aprenden de algún lugar, y lo aprenden con la información como la que yo di
antes de ir al corte, de que vamos recibiendo en casa, y que parece una pavada decir, pero ni se va a acordar, después cuando sea grande ni se acuerda. Sí se acuerda. Entonces, frente a situaciones de conflicto que se generan en el matrimonio y los chicos oyen, ellos están haciendo su propia escala de valores de lo que vale la pena y de lo que no. Y ni contar ese matrimonio después cómo sigue. Un día que revolea el reloj, otro día que la va a echar de la casa, otro día que nos vamos a vivir a la casa de los abuelos, y otro día que llegaron y ya no había nada en la casa, y o la mamá se fue o el papá se fue, termina de cerrarles el concepto, ¿sí? En su cabeza pasan los años y me encuentro con chicos que no creen en el matrimonio. Y nadie se preguntó por qué no creen en el matrimonio. ¿Por qué deciden cohabitar? ¿Sabes qué? Hoy estuve escuchando un programa que había grabado mi esposo, porque ayer no estuvimos por el Día de la Madre en casa, así que dejó grabando un programa re lindo. Mírenlo, Morphy se llama. Y donde le dan la oportunidad a jóvenes que sean conocidos por su música, ¿no? Y bueno, este domingo estuvo el hijo de Gilda. ¿Se acuerdan, Gilda? Fuiste en mi vida, fuiste en mi verdad, fuiste... Bueno, ¿se acuerdan? Más o menos me sale. No soy Gilda, pero bueno. El hijo de Gilda apareció en el programa. Se llama Gio. Y me impactó porque antes de presentar su música, tuvo una charla con el locutor, el que maneja el programa, y él contó que estuvo en el momento que la mamá sufrió el accidente. Él tenía 8 años y su hermanita tenía 12. En ese accidente no solo pierden la vida su abuela, su mamá, sino también su hermanita de 12 años. Entonces, él decía que, ahora tiene 34 años, decía que él durante mucho tiempo no había podido hablar acerca de ese momento, donde en un instante perdió parte de toda su familia, solamente quedó con su papá y con su abuelo. Que el papá para él le hizo un tema, ¿no? Se llama, creo que El Guardián. El guardián de él pasó a ser su papá. Sus papás estaban separados, él vivía, y ahí cuenta en esa nota que le hicieron, él vivía con la mamá, pero justo para ese fin de semana el papá creo que lo había invitado a pescar. Y como la mamá tenía que viajar para hacer un recital en Entre Ríos, lo invita a él y a la hermana y le empieza a decir que no, que otra oportunidad no van a tener, que viajen, lo convencen. Pero desgraciadamente lo convencieron y lo llevaron a vivir una situación extremadamente traumática para él. Tan traumática que después, a lo largo de toda la entrevista, cuentan que detrás de cámara está la esposa de él. Creo que se llama Brenda la chica. Y le dicen que cómo lo había conocido. Y cuenta que en un baile, lo conoció en un baile. Y entonces el locutor le dice, pero cuando lo conociste, ¿él te dijo que era el hijo de Gilda? Dice, no, tardó 1 año en poder decirme que él era el hijo de Gilda. Y comentaba que a ella le llamaba la atención porque le decía a sus amigas, no sé por qué no me quiere decir, no me habla nunca de su mamá. No sé qué pasó con su mamá, no sé si su mamá se murió, y si se murió, ¿qué problema hay? ¿Me lo puede contar? Es algo que comúnmente pasa. No sé si a su mamá la habrán matado, no sé, o sea, la chica se hacía un montón de conjeturas en su cabeza porque él no hablaba de su mamá. Y en realidad él no podía hablar del dolor que le generaba. Pero no solo la pérdida de su mamá, sino volver a realizar su vida con su papá y solo con su abuelo, y todo lo otro que vino después, ¿no? La película donde contaba tanta intimidad familiar que ellos tenían. O sea que el trauma con el tiempo se fue haciendo mayor, creo, ¿no? Y me parece que hizo terapia, pero lo vi que gracias a Dios salió, dijo él, y que estaba mucho mejor. Pero esto me hizo pensar muchísimo mientras miraba el programa. Me hizo pensar muchísimo en qué sentido, en lo importante de la tarea que
que como papás tenemos en moldear los valores, o sea, moldear el alma de nuestros hijos, mente, emociones y voluntad. Si vos a un hijo le evitás el discutir con tu esposo delante de él, lo estás cuidando. Pero si es una pavada, todos los padres discuten, ¿y qué problema hay? Que se haga hombre, que escuche. No, no es que se haga hombre, todavía no es el tiempo para que escuche. Hay que hablarle, hay que sentarse, hay que explicarlo, pero para poder lograr eso yo también tengo que tener herramientas. ¿Sabes por qué? Porque uno no puede dar lo que no tiene. Uno solamente da lo que recibió. Entonces, si vos no recibiste desde tu hogar amor, comprensión, que se sentaran y hablaran con vos, aliento, si vos no recibiste desde tu hogar esa capacidad de papá y mamá de sentarse a charlar los conflictos, no a ladrar los conflictos, no vas a poder darlo por más que hagas el esfuerzo solo. Porque lo primero que va a salir de adentro es la ira que venís juntando desde la niñez. Y lo segundo, la bronca que te da la situación que hoy tenés que enfrentar. Entonces se confabulan dos emociones, las pasadas y las presentes, y eclosionan a través de tu boca, a través de tus gestos, a través de lo que pensás en el momento que hablas. Y te olvidás de que hay dos vidas que con lo que hablas las estás moldeando y en el moverte diario las estás moldeando. Entonces, qué importante que es que podamos darles ejemplos a nuestros hijos, que los edifiquen emocionalmente, en su mente, con buenas ideas. Yo quiero una familia, por ejemplo, como la de papá y mamá. Eso, sabes que yo también te voy a dar un ejemplo. Tengo una amiga en Corrientes que es maestra y trabaja en una escuela que es bilingüe, donde ella llevaba a sus 2 niños. Ahora los niños ya tienen 22 y 23 años. Y un día la maestra la llama y le dice: María José, quiero hablar con vos. Dice, porque vos sabés que me pareció súper raro que a Ismael le preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, le decía la maestra. Estaban en el jardín, ya pasaban del jardín de 5 a el primer grado. Entonces, ¿qué querían ser cuando fueran grandes? Y uno decía, yo quiero ser abogado, el otro decía, yo quiero ser enfermero, el otro, yo quiero ser bombero, yo policía. Y vos, Ismael, ¿qué querés ser? Papá. Entonces dice, yo no entiendo, dice, ¿qué es lo...? No entiendo, pero sí, Ismael, yo entiendo, mi amor, que vos querés ser papá, sí, todos van a querer ser papá el día de mañana, cuando sean grandes, consigan una novia, se casen y van a tener hijitos y vas a ser papá, eso seguro, pero aparte de eso, ¿qué querés ser? Y él seguía contestando, papá. Entonces se fue y le preguntó a la mamá de Ismael, a María José, le dijo, María José, ¿por qué tu hijo dice que él quiere ser papá? Dice, este Ismael es tremendo. Dice, es muy simple. Yo salgo de acá de la escuela a las 6 de la tarde y mi esposo sale de su trabajo a las 5. Entonces él los pasa a retirar de acá, los lleva a casa, le da la merienda y mientras les da la merienda, en lugar de agarrar cualquier cuento, él le cuenta historias bíblicas, pero como tenemos 2 varones, los sienta y les habla acerca de la importancia que van a tener ellos el día que formen su propio hogar, porque ellos van a ser la cabeza de ese hogar y van a tener que saber defender y respetar a la esposa y a los hijos. Y entonces Ismael, para él lo más importante que ser abogado, que ser médico, que ser bombero, que ser policía, era saber ser papá. Fue tan fuerte para él emocionalmente el ejemplo que el papá, aparte de las palabras, le estaba dando, que todas las tardes les preparaba la leche y los sentaba a contarles una historia bíblica, que hoy son 2 señores, los 2 están estudiando en la universidad, trabajan y son re buenos hijos y ya tienen sus respectivas novias. Así que, ¿qué es lo que hablamos con esto? Hablamos del ejemplo que damos.
¿Qué ejemplo le estamos dando con nuestras vidas a nuestros hijos? Y justamente estamos haciendo esto para que podamos comprender de esa fuerza arrolladora y formadora que tenemos como padres de individuos, para que al tomar primero conciencia y después agarrarnos de los principios bíblicos, bueno, no le erremos a nada de lo que querramos hacer, para ayudarlos a crecer emocionalmente y profesionalmente, porque también está la otra. A lo mejor el papá se lleva re bien con la esposa, pero ¿qué pasa? Fue criado, dijimos que damos lo que tenemos, fue criado como varón, como el varón hay que criarlo, parece que a los gritos era antes, a los gritos y a las malas palabras. El papá por ahí está haciendo algo y le dice: Juancito, vení, alcanzame esa llave que está dentro del cajón. ¿Cuál, papá? La que está dentro del cajón, que está ahí. No sé cuál es, pero qué inútil que sos. ¿Cómo puede ser que seas tan inútil? Dios mío. Y Juancito queda paralizado, no solo por la palabra inútil, sino porque golpeó la mesa para afirmar que era un inútil y por el tono de voz que utilizó para decir que era un inútil. Entonces, como vos sos la autoridad espiritual, no delegada por la obstetra que le hizo dar a luz a tu esposa, sino delegada por Dios, que aunque vos no lo quieras tener en cuenta, Él sigue siendo Dios y te delegó a vos la autoridad de ser padre o madre. Tenés una autoridad espiritual, por eso las emociones de nuestros hijos pueden ser dañadas por nosotros, los papás, los que tendríamos que estar cuidándolos y preservando sus emociones. Entonces a veces no son por los problemas matrimoniales, son porque venimos de hogares violentos donde también nos criaron a nosotros los hijos con violencia. Entonces vamos a transmitir lo que tenemos, lo que conocemos, lo que creemos que es normal, ¿sí? Entonces, Dios, cuando yo digo que Él nos delegó esa autoridad emocional, fue cuando dijo, ahí en Génesis 2:15, si alguno tiene una Biblia, católico o evangélico, porque ahí empiezan, ¿viste? Ay, no, yo soy católico, acá sos cristiano, no me importa el resto, busca en tu Biblia, si no sabes, aprende, adelante, tiene todos los libros que el librito contiene, hay uno que se llama Génesis, busca el numerito grande, es el capítulo y el numerito chiquito es el versículo. Busca Génesis número 2, que es el capítulo, y el número 15, que es el versículo. Génesis 2:15 dice que Dios le dijo a Adán y a Eva: llenad la tierra y sojuzgarla. Entonces Dios, dice, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dio la autoridad para que cultivara, ¿sí? Y para que cuidara ese huerto del Edén. O sea que, ¿de qué me habla esto? De que las culturas no se materializan así nomás de la nada. Las culturas no se materializan de la nada. Las culturas son generadas y son productos de la creatividad humana, delegada por Dios, cuando dijo: llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos viendo qué cultura queremos para nuestros hijos, qué cultura queremos que nuestros hijos tengan para poder darle a nuestra Argentina. ¿Una cultura de corrupción? ¿Una cultura de mentira? ¿Una cultura de traición? En esa cultura queremos criar a nuestros hijos. Hace muy poco tiempo, hablando con un político y diciéndole esto, de que no podemos dar lo que no tenemos, no importa quién es, porque no vamos a hacer nombre, total, eso acá muy común, acá y en toda la Argentina y en el resto del mundo. Ya lo dije en un programa que el adulterio es lo más común. Pero el adulterio no me habla solamente de que está engañando a la mujer, me está hablando de una traición. ¿Y vos pensás que una persona que es capaz de traicionar su propia empresa, que es su familia, te va a respetar a vos?
¡Qué puñal que me clavó! Vos pensás que una persona que no puede ser veraz en sus decisiones, o sea, que su sí sea sí o su no sea no. ¿Te quiero o no te quiero? ¿Te dejo o no te dejo? ¿Vos pensás que si hay una persona que juega entre dos aguas, en el resto de su vida va a actuar de una manera diferente? Empezá a observar y te vas a dar cuenta que no. Porque solo podemos dar lo que tenemos. Y tenemos que entender que la familia y el matrimonio, que es el primer estado de gobierno, es también tu primera empresa. Si vos no sos capaz de defender tu empresa y como dueño de esa empresa o como gobernador de ese primer estado de gobierno, no te importa lo que la gente ve de tus actitudes, sabe de tus actitudes, sabe de tus conductas, si no te importa lo que piensan, nunca vas a poder amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque si vas a amar a tu prójimo como te amás a vos mismo, si no te importa lo que el resto dice de vos y la imagen que des, tampoco te va a importar lo que hablen del prójimo. Entonces no te voy a importar yo. Porque si no te querés a vos mismo, no podés querer al resto. ¿Se dan cuenta lo importante de lo que dije recién? Porque lo que tenemos damos. Por eso tenemos que aprender a elegir. Lo que tenemos damos. Después vienen, ¡ay, mira lo que hizo, cómo lo hizo! Yo no pensé que hubiera sido capaz. Empezá a analizar su vida. Empezá a ver cómo es su vida, cómo es su conducta, qué clase de persona es, cómo se maneja. Analizate. Fíjate si sos creíble. Fíjate si tus hijos no son parte de tus mentiras, que cuando llaman por teléfono le decís, no, decile que no estoy, yo no estoy. O golpean la puerta, papá, no, y le haces seña a tu hijo que no, que vos no estás. Y estás, tu pibe está aprendiendo a mentir como vos. ¿Y vos te pensás que no va a ser parte de sus patrones de conducta? Si se lo estás enseñando vos, que sos su figura de autoridad primordial en su vida, porque es con vos con quien pasa más tiempo, más que con la maestra en la escuela. Ay, doctora, qué dura que es, doctora, qué dura que es. Las culturas no se materializan de la nada. Son producto de la creatividad humana. Tu conducta está creando cultura. Sabételo, y si no te lo dijeron, lo estás aprendiendo. Pero también recordá que después no vas a decir, yo no sabía. La gloria de Dios. Vamos a detenernos un ratito en este pensamiento y con este fondo musical que me encantó. Bien ahí al operador. Qué bueno. Este tema que canta un cantante muy conocido que es cristiano también. Ricardo Montaner, exactamente, Ricardo Montaner. Nos habla acerca de la gloria de Dios y acerca de cómo el Señor está siempre ahí, tirándote la soga. ¿No querés ir a una iglesia? Bien, no importa. ¿No querés agarrar una Biblia? Bien, no importa. Yo siempre le decía eso a mis pacientes, porque muchos deben conocer a Carmencita. Carmencita es una mujer que muchos tienen un concepto errado de ella. Y sin embargo, Carmencita todos los días se levanta para ir a hacer una oración en el hospital por todas las personas que están enfermas, por los médicos, por los enfermeros. Y Carmencita es un ejemplo Carmencita para todos. Entonces por ahí entraban los pacientes a mi consultorio y decían, ay, doctora, dice, menos mal que me llamó porque había una mujer ahí que me hablaba de Dios. Decían cualquier verdura de Carmencita. Y yo me reía porque empezaba la consulta, le preguntaba por qué venían y a lo último
terminábamos siempre en el mismo punto para el cual Dios los había traído. El síntoma no era nada más que la consecuencia de un alma dañada, y nos poníamos a conversar y me terminaban diciendo: doctora, ¿usted es psicóloga o psiquiatra? No, ¿por qué? ¿Atiende en otro lugar? No, ¿por qué? No, yo soy otra de las locas que Dios preparó. Como a la de afuera no le llevaste el apunte porque te estaba cansando, entonces dijo: a esta le pongo título y una chapa de médica y te la siento de este lado. Entonces me vas a escuchar o me vas a escuchar. Eso yo le decía a los pacientes. ¿Por qué? Porque Dios lo graba. Él te va a perseguir de cualquier manera. ¿Sabes por qué? Porque no es pesado, porque te ama y quiere, que te dio una razón y una inteligencia, quiere que la uses para que nadie te venda gato por liebre. Entonces, no huyas más. Escuchá, pensá y tomá decisiones con los conceptos nuevos que estás aprendiendo. ¿Sí? Son conceptos que te van a cambiar tu realidad desde otra perspectiva, porque no es lo mismo verme así de frente que verme de costado, verme del otro o verme de espalda. No es lo mismo. Cada uno que me ve de estos diferentes ángulos me ve de una manera diferente. Entonces, desde la perspectiva de Dios, las cosas se ven diferentes y a lo mejor no son tan terribles como las estás viviendo. Y créeme que si Él puso a la familia como el primer estado de gobierno y confió en vos como papá o como mamá para ministrar ese primer estado de gobierno, es porque te dio las suficientes herramientas en tus emociones, en tu voluntad y en tu mente para que avances sobre ese gobierno y sobre esos ciudadanos a los cuales los estás moldeando. Todos los elementos de las culturas humanas, como el comercio, la ciencia, la educación, la política, brotan todas de la mente de los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso el problema acá es: ¿qué hay en la mente de los seres humanos? ¿Qué hay en la mente de los seres humanos? En la mente del hombre, ¿están los principios de Dios? ¿O están los principios básicos de este mundo? Egoísta, corrupto, mentiroso, que cada vez fomenta más mentiras, envolviéndolas en verdades para que vos y yo se las compremos. Pero empezamos a abrir los ojos. ¿Por qué? No sé si habrás visto alguna película en la época de Semana Santa, cuando a Jesús lo clavan en la cruz y se oscurece, cae como un trueno, empieza a llover, se oscurece todo, ¿sí? Y de repente pasan en la película una imagen que en un templo se rasga una tela que es una tela del templo, que era en el templo de los judíos, ¿no? El templo judío estaba formado todos como eran las casas de antes, con telas. Y esa tela separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde solamente podía entrar el rabino, ¿sí? Entonces, como Dios dijo: ya no voy a habitar más en templos hechos por manos humanas. Ahora voy a habitar en tu corazón y en el mío va a habitar. Por eso, cuando se rasga en la película ese velo que nadie explica qué es, se refiere a estos momentos donde Dios rasga el velo que cubre tus ojos y que decías: por eso me estaba pasando todo lo que me estaba pasando, porque yo no entendía esto, no entendía que el matrimonio era la oportunidad que Dios me daba para hacerme partícipe de su creación, para que yo pudiera ayudar a través de la crianza de mis hijos a darle la oportunidad a este mundo de tener seres humanos que vivan, que habiten en él, llenos de la presencia de Dios. No sabía que Dios quería eso a través de mi matrimonio y de mis hijos.
Hoy te estás enterando. Entonces se está rasgando el velo que te separaba. Y ese velo era el que se generaron de tantas mentiras, corrupción, avaricia, individualismo en este tiempo, y hace años que se viene gestando. Hoy se rompe el velo y Dios te muestra la verdad tal cual es. ¿Qué sería de mí si no me hubieras Seguí pensando. alcanzado? Estos son principios que van a cambiar tu vida. Ahora parece que no. Si no me hubieras Pero tenés todo este tiempo hasta mañana a las 17:30 que nos volvamos a encontrar para seguir transitando este camino entre vos y yo de echar los nuevos cimientos para esta nueva Santa Cruz. Que Dios les bendiga. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor.